Sesión número 9 de Geometría Analítica, ecuación de la recta. Vamos a continuar viendo el mismo lugar geométrico, la línea recta, pero ahora con este tipo de ecuaciones que tenemos aquí. Si ustedes recuerdan, estas ecuaciones las miraron en la secundaria, estas que estoy apuntando aquí con el láser. Ustedes miraban esta ecuación en secundaria, los ponían a graficar estas ecuaciones. Esta ecuación de aquí a un lado la miraron en álgebra cuando ustedes encontraban incógnitas x y y en ecuaciones 2 por 2. Y esta pues, no creo que la hayan mirado, pero cualquiera de estas tres ecuaciones que ustedes vean en sus libros o en sus ejercicios representan a una línea recta. Pero vamos a ver sus nombres. Primero, la recta. La podemos dibujar nosotros con dos coordenadas, lo que hemos estado mirando en todos estos temas. Yo les daba una coordenada A, la ubicaban en el plano, una coordenada B, la ubicaban en el plano, trazaban la línea recta y ahí se generaba la recta. Pero también podemos tener la recta sin coordenadas. La vamos a tener con ecuaciones como las que les mostré en la primera pantalla. Esta representa una línea recta, esta otra línea recta y esta otra línea recta. Entonces, en todos los ejercicios de matemáticas que ustedes vean, si ven alguna de estas ecuaciones presentes, quiere decir que estamos hablando de una línea recta. Lo que trabajaremos hoy es cómo elaborar una ecuación de ese tipo, ecuación de la recta. Primero vamos a ver cómo se llaman los nombres, los tipos de ecuaciones que hay. Esto le llamamos formas de ecuación de la recta. La recta puede estar representada con las siguientes ecuaciones. La primera se llama ordinaria. La ordinaria tiene esta estructura. Y es igual a mx más b. Como quien dice, es la fórmula que representa la ordinaria. Pero ya un ejemplo real de cómo es una ecuación ordinaria, lo pongo aquí abajo. Y es igual a 3x más 6. Estas ecuaciones sí las han visto desde la secundaria. Y ustedes, la característica que le identificaban es que empieza con la letra Y o Y. Está despejada en Y la ordinaria. Cuando ustedes vean este tipo de ecuación, pues ya sabemos que va a ser una línea recta y se llama ordinaria. Tenemos la general. La general tiene esta estructura. AX más BY más C igual a 0. Donde la A, la B y la C son números. Un ejemplo de esta ecuación tenemos aquí 3x más 2y más 14 igual a 0. ¿Okay? Estas son las ecuaciones cuando están igualadas a 0. Quiere decir que están en su forma general. Si está despejada en y, quiere decir que es una ordinaria. Y tenemos también la simétrica. La simétrica es la que está en fracciones. X sobre A, Y sobre B igual a 1. La característica de la simétrica es que está igualada a 1. Vean cada una de las características que representan las ecuaciones. Un ejemplo con números pues sería x sobre 3, y sobre 9 igual a 1. Características específicas de cada ecuación. La ordinaria empieza con y. La general está igualada a 0. La simétrica es en fracción y está igualada a 1. Para que ustedes vayan identificando qué tipo de ecuaciones son las que están trabajando o mirando en alguna actividad. Tenemos también la ecuación punto pendiente. Esta ecuación no hay un ejemplo con número. ¿Por qué? Porque resulta que esta es la fórmula para generar cualquiera de estas tres ecuaciones. Como quien dice, esta va a ser la fórmula con la que van a trabajar la ecuación punto pendiente, que dice y menos y1 es igual a m, que recuerden la m significa pendiente, por x menos x1. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Como les comentaba, cualquiera de estas ecuaciones representa una línea recta. Yo les voy a dar datos del problema y ustedes me tienen que generar. Nos vamos a enfocar en esta ecuación, que es la más común, la general. Vamos a generar ecuaciones generales de la recta.
Para generar una ecuación de la recta necesitamos dos elementos. El primero, necesitamos conocer un punto de esa recta, un punto XY. Y necesitamos la pendiente. ¿Por qué necesitamos estos dos? Si nos vamos a la fórmula que yo les comentaba, la ecuación punto pendiente, que es la que vamos a utilizar para poder generar una ecuación de la recta, la fórmula dice y1 tiene la letra m y tiene x1. Es por eso que necesitamos un punto en el plano, necesitamos conocer un punto de esa recta. Si nosotros tenemos una coordenada y tenemos la pendiente, podemos generar la ecuación de la recta. Y a esa coordenada le vamos a poner x1, y1, porque como nomás va a haber una coordenada, se le va a designar el x1, y1 para poder trabajarla con esta fórmula que tenemos acá abajo. Así es que vamos a un ejemplo práctico para que ustedes vean. O sea, ya vámonos al ejemplo número 1. Generar la ecuación de la recta que toca en el punto A en 3,2 y tiene una pendiente de menos 3. Aquí voy a aclarar, la ecuación que vamos a generar es la ecuación general de la recta. ¿Qué datos tenemos? Tenemos un punto A que está en 3,2, quiere decir que por ahí pasa la recta, y dice que tiene pendiente de menos 3. Recuerden que la letra M es la que representa la pendiente. A ese único punto que tenemos, pues le vamos a poner x1, y1 para poder entrar con nuestra ecuación punto pendiente. Con la ecuación punto pendiente vamos a generar la ecuación general que tiene esa estructura: ax más by más c igual a 0. Así es que empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar esta ecuación, y con esta vamos a trabajar con la ecuación punto pendiente. Y lo primero que vamos a hacer es sustituir, nuestro primer paso. Así es que la y sin número y la x sin número no van a tener ningún valor, así se van a ir bajando. Así es que empezamos: y menos el y1, que acá lo tenemos, el y1 vale 2, lo ponemos aquí, igual a m. Recuerden que la m es la pendiente, la m vale menos 3, ponemos, abrimos paréntesis, pasamos la x, menos, este menos lo ponemos aquí porque es parte de la fórmula, y ponemos el valor de x1 que vale 3, y cerramos el paréntesis. Hasta ahí lo que hicimos fue sustituir, pero el primer paso me dice sustituir y multiplicar. ¿Por qué multiplicar? Porque tenemos que eliminar este paréntesis que está aquí. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Multiplicando el menos 3 por el x, y de nueva cuenta el menos 3 pero por el menos 3. O sea que hay que multiplicar este paréntesis para eliminar el paréntesis. Y el y menos 2 lo bajamos porque no estamos haciendo nada con él. Así es que empezamos a multiplicar menos 3 por x, nos quedan menos 3x. Menos 3 por menos 3 nos queda más 9. Por la ley de los signos, menos por menos nos da más. Hasta ahí hicimos nuestro primer paso: sustituir y multiplicar. Siguiente paso: igualar a 0. ¿Qué significa igualar a 0? Esta ecuación que yo tengo aquí ya la pasé acá igualita. Igualar a 0 significa que yo tengo que mover este menos 3x hacia el lado izquierdo antes de la y. ¿Por qué? Porque aquí mi ecuación general dice primero debe de ir la x, luego la y al final los números que no tienen letra, y le vamos a llamar la parte numérica. ¿Okay? Entonces, para que este quede igual a 0, para que aquí quede igual a 0, o sea que no exista ningún término aquí, este menos 3x lo voy a mandar antes del y el 9 lo voy a mandar después del menos 2. Con estos dos movimientos aquí ya va a existir un 0, porque como moví todo ya, pues no va a quedar ningún término y se representa con el número 0.
Pero ¿cómo vamos a mover esos términos? Se mueven con operación contraria. Este 3x está restando, o sea, está negativo, lo voy a mandar hacia el otro lado, positivo, quedando de esta manera, 3x. La ecuación me dice, ahora sigue la y. La y no se está moviendo, lo que no se mueve, no se le cambia el signo. El y está positivo, lo único que voy a hacer es bajarlo. El 2 está negativo, lo único que voy a hacer es bajarlo. El que voy a mover ahora es el 9. Quedamos que lo vamos a mover después del 2. El 9 está sumando, o sea, está positivo, lo voy a mandar negativo. ¿Okay? Ahora sí, al momento de mover yo estos dos términos, van a quedar 0 elementos del lado derecho. Eso significa igualar a 0. Pero vuelvo a repetir, solamente los que van a mover les van a cambiar el signo. El 3x está negativo, lo mando hacia el otro lado positivo. El 9 está positivo, lo mando hacia el otro lado negativo. Ya hice mis dos movimientos, ese es mi segundo paso, igualar a 0. Queda un último paso. Al final se suma la parte numérica, o sea, estos dos términos que tenemos aquí de números sin letra, quedando el 3x más y al sumar estos dos números, que sería menos 2 menos 9, como son negativos, se suman y se queda negativo, quedando menos 11 igual a 0. Quiere decir que esta es la ecuación de la recta que representa estos datos, cuando se conoce un punto y se conoce la pendiente. Entonces hasta aquí llega el ejemplo número 1. Son los tres pasos que tienen que hacer. Sustituir, multiplicar es el primer paso. Igualar a 0 moviendo los elementos con operación contraria. Y al final sumar la parte numérica, los dos últimos números que queden al final. ¿Okay? Vamos a volverlo a practicar con un ejemplo número 2. Generar la ecuación de la recta que toca el punto B 5,1 y tiene una pendiente de 4. Vamos a poner aquí nuestros datos. Conozco el punto B por donde pasa la recta, que es menos 5,1, y conozco la pendiente que vale 4. Recuerden, como es el único punto que tengo, le voy a poner x1, y1. Así es que pongo mi fórmula, mi ecuación punto pendiente, y también hago seña de que la voy a transformar a la general para que no se les olvide. Es la general la que vamos a estar haciendo. Empiezo con mi primer paso, sustituir y multiplicar. Voy a sustituir esta fórmula a la ecuación punto pendiente. Dice y, bajo la y, porque acuérdense que las y el x que no tienen número se van a bajar solo, porque no hay, aquí solamente tenemos x1, y1. Entonces la fórmula dice y menos de la fórmula y1. ¿Cuánto vale el y1? El y1 vale 1. Seguimos con la fórmula, dice igual a pendiente. La pendiente acá se las dejé, que vale 4. Ponemos nuestro 4, abrimos paréntesis, ponemos el x. Ese x no tiene valor, recuerden. Menos de la fórmula el x1, que vale menos 5. Ponemos el menos 5 y cerramos paréntesis. Recuerden aquí, cuando se topen con esta situación, que hay dos negativos, aquí en la ecuación de la recta, pues si en todos los ejercicios lo hemos visto, lo pueden dejar así, pero también pueden ponerlo, convertirlo en un más. ¿Por qué? Por la ley de los signos. Menos por menos nos da más. ¿Okay? Así es que ahí quedó nuestro primer paso. Ya sustituimos el x1, y1 y la pendiente. En el mismo primer paso dice multipliquen. El 4 va a multiplicar a la x y el 4 va a multiplicar al 5 positivo, pero recuerden, yo les había comentado, pueden multiplicarlo también así, 4 por menos 5, o pueden convertirlo también en positivo, no hay problema. Así es que el siguiente paso es multiplico el 4 por el x
y el 4 por el 5 positivo, o 4 por menos 5 como estaba antes. Pueden hacerlo en su calculadora si es que tienen conflicto con los signos. Y mi resultado sería, bajo este y menos 1, lo bajo y multiplico 4 por x, nos da 4x. 4 por 5 nos da 20 positivo. Si ustedes ponen en su calculadora 4 por menos 5, también les da el 20 positivo. ¿Okay? Yo solamente aquí les puse este más grande para que ustedes vean que pueden borrar esos dos signos y dejan el más y ya no tienen más conflicto con tanto signo dentro de las operaciones. Paso número 2, igualar a 0. Esta ecuación la voy a reescribir aquí para hacer el paso número 2. Igualar a 0 significa que yo tengo que mover los elementos de la derecha hacia la izquierda. O sea que el 4x lo voy a mover antes del y. El 20 lo voy a mover después del menos 1. Pero ¿por qué en ese orden? Porque recuerden que la ecuación general tiene ese orden. Primero va la x, luego la y al último los números. Así es que este 4x, como está positivo, lo voy a mandar hacia el otro lado con operación contraria, o sea, negativo. Los que no se mueven los voy a bajar igualitos. Como mi ecuación dice primero la x y ya moví la x, aquí está. Ahora sigue la y está en su mismo espacio, lo bajo porque no se movió. El menos 1 está en su mismo lugar, no se movió. El 20 sí lo voy a mover, recuerden que el 20 lo voy a mover después del menos 1. El 20 está positivo, lo mando negativo. Y ahora sí, como ya moví el 4x, ya moví el 20, del lado derecho me queda 0. Ese es el segundo paso, igualar a 0. Vamos con nuestro tercer paso. Esta ecuación, pues lo único que me le hace falta es sumar la parte numérica, o sea, estos últimos dos números. Quedando, perdón, aquí es... Vuelvo a activar aquí mi láser porque se desactivó. Ok. Tenemos aquí que el menos 4x pues queda igual, menos 4x más y. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es sumar esta parte numérica. Menos 1 menos 20 queda menos 21 igual a 0. Y esta es la respuesta que yo les voy a estar solicitando. Si yo les pido calcular la ecuación general de la recta, esta será la respuesta. Que esté en ese orden. Primero la x, luego la y luego los números. Pero estos son ejemplos de generar la ecuación de la recta cuando yo les estoy dando un punto de la recta y les estoy dando la pendiente. ¿Okay? Vamos ahora con nuestro ejemplo número 3 porque no todos los ejemplos, no todos los ejercicios pueden ser así, hay de otros tipos y vamos a verlo. El ejemplo número 3 dice: genera la ecuación de la recta que toca el punto C en 0,6 y D en 4,3. Okay, ya aquí estoy cambiándole los datos. Ahora les estoy dando dos coordenadas. Estas dos coordenadas hay que generar la ecuación de la recta. Pero recuerden, yo les había dicho algo, que para poder generar una ecuación de la recta se necesita solamente un punto y la pendiente. Entonces mis datos del problema es que yo tengo el punto C y el punto D. Cuando yo les dé dos coordenadas, van a hacer lo mismo que en los ejercicios pasados. Coordenada 1, x1, y1, coordenada 2, x2, y2. Al momento de que yo pongo esto, yo ya cumplo con uno de los requisitos para generar la ecuación, el x1, y1. Pero me hace falta el otro, que es la pendiente. Como en este ejercicio no les estoy dando la pendiente, pues vamos a tener que calcularla. Fórmula de la pendiente cuando hay coordenadas. Entonces vamos a sustituir. Esto ya lo hicieron ustedes en ejercicios pasados. Lo único que vamos a hacer es sustituir. Pendiente es igual a y2.
Acá tenemos el y2 que vale 3. La fórmula me dice menos y1, que el y1 vale menos 6. Aquí se juntaron dos negativos en la parte del medio. Pueden dejarlo así o solamente poner un más. ¿Por qué? Por la ley de signos, menos por menos nos queda más. Vamos con la parte de abajo. x2. x2 vale 4 menos de la fórmula x1 que vale 0. ¿Okay? Aquí no hay conflicto de signos, así que se queda así. Desarrollamos la fórmula. 3 más 6 nos quedan 9. 4 menos 0 nos quedan 4. Y vamos a dividir esa pendiente y agarrar dos decimales después del punto. 9 entre 4 nos quedan 2.25. Este es la pendiente que yo ocupaba para poder generar mi ecuación de la recta. Como en el ejercicio pasado yo ya les daba la pendiente, pues lo único que hacían es empezar a sustituir la ecuación punto pendiente. Pero hay ejercicios que no va a tener pendiente. Si les doy dos coordenadas, lo primero que tienen que hacer es calcular la pendiente para después empezar ahora sí con su primer paso, sustituir y multiplicar en lo que estábamos en el ejercicio pasado. Agarro mi ecuación, dice y menos el y1 que acá lo tenemos, que vale menos 6. De nueva cuenta, un conflicto de signos, hay dos negativos, lo pueden dejar así o poner un más. ¿Okay? Vamos ahora, la pendiente vale 2.25. Abrimos paréntesis, la fórmula dice x menos x1, que el x1 vale 0. Cerramos paréntesis. Siguiente es multiplicar el lado derecho, 2.25 por x y 2.25 por menos 0. Y bajamos el y más 6, porque no estamos haciendo nada con él. ¿Okay? Quedando 2.25 por x, 2.25x. 2.25 por menos 0, todo número multiplicado por 0 es 0. Hasta ahí quedó el primer paso, sustituir y multiplicar. Sigue igualar a 0. Esta misma ecuación la voy a reescribir aquí abajo para que ustedes vean los movimientos que vamos a hacer. El 2.25 lo tengo que mover antes de la y y el menos 0 lo tengo que mover después del 6. ¿Okay? Para poder que del lado derecho esté un 0. ¿Por qué? Porque ya no va a haber elementos del lado derecho. Así es que vamos a moverlo con operación contraria. El 2.25 de estar positivo lo voy a mandar negativo. El y no se movió, así es que lo único que voy a hacer es bajarlo. El 6 no se movió, lo voy a bajar, no se le cambia el signo. A los únicos que se les cambia el signo son a los que se están moviendo. El 2.25 que pasó a negativo y el 0 que va a pasar, a positivo. Aquí sería, vamos a corregir el signo aquí, sería a positivo. ¿Ok? Continuando. El paso número 3. El paso número 3 dice, al final sumar la parte numérica para que ya quede un solo número. Dejamos el menos 2.25x más y sumamos más 6 más 0, queda más 6 igualado a 0. ¿Okay? Entonces aquí está nuestro ejemplo número 3, generar ecuaciones de la recta, pero ahora cuando existen dos coordenadas. ¿Qué es lo que hicimos? Primerito lo que tienen que hacer es generar la pendiente, porque ustedes ocupan la pendiente para su
fórmula de ecuación punto pendiente. Y en ese orden, si ustedes tienen primero la C y luego la D, pongan a la C, le ponen el x1y1, a la D el x2y2, porque este mismo x1y1 lo van a utilizar para su ecuación punto pendiente. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de este tipo de dos coordenadas para que ya quede claro y ustedes puedan resolver la actividad. Ejemplo número 4. Generar la ecuación de la recta que toca el punto E y F. El E tiene coordenadas menos 3, menos 2 y F 5, 1. Okay, nuestros datos del problema son que tenemos solamente dos coordenadas. La coordenada E, que es menos 3, menos 2, y la coordenada F 5, 1. Así es que E va a ser nuestra coordenada 1, por eso le vamos a poner x1, y1. F nuestra coordenada 2, por eso la vamos a nombrar x2, y2. Y con nuestra fórmula de ecuación punto pendiente vamos a generar la ecuación general. Así es que vamos a hacer nuestro primer paso. Como no tenemos pendiente, hay que elaborar primeramente la pendiente. Aquí tenemos nuestra fórmula que dice y2, que el y2 vale 1, menos de la fórmula y1 que vale menos 2. Conflicto de signos, aquí hay dos negativos. Cuando hay dos negativos en el medio, lo convertimos a más. Por la ley de los signos, de menos por menos nos da más. Vamos con la parte de abajo de la fórmula que dice x2 que vale 5, lo ponemos aquí, menos el x1 que vale menos 3. De nueva cuenta otro conflicto de signos, pero solamente hay que resolverlo. Menos por menos, cuando hay dos negativos en medio, se convierte a más. Así es que mi fórmula de la pendiente quedaría 1 más 2, en la parte de arriba quedaría 3, 5 más 3, en la parte de abajo quedaría 8. Al dividirlo, pues solamente agarramos dos decimales del punto, después del punto quedando 0.37. Esa es la pendiente que yo voy a utilizar para poder generar mi ecuación de la recta con la fórmula de ecuación punto pendiente. Y ahora sí empezamos con nuestro primer paso. Sustituir la ecuación punto pendiente y después multiplicar. Dice y menos de la fórmula y1, que el y1 acá ya lo tenemos nombrado, el y1 vale menos 2. Como hay dos negativos, se va a convertir en más. Igual a la pendiente que la acabamos de calcular, que vale 0.37. Abrimos paréntesis, multiplicamos por x menos de la fórmula y el x1 que vale menos 3. Y cerramos paréntesis. De nueva cuenta un conflicto de signos, pero lo resolvemos multiplicándolos. Menos por menos nos quedan más. ¿Okay? Ahí quedó el primer paso, sustituir. El siguiente paso es multiplicar lo que está fuera del paréntesis por lo que está dentro. O sea que el 0.37 va a multiplicar al x y después va a multiplicar al 3 positivo. Y el y más 2 solamente lo voy a bajar, porque voy a trabajar con la parte derecha de la ecuación. 0.37 por x nos queda 0.37x. 0.37 por 3 da varios decimales, pero vamos a agarrar solamente 2, dando 1.11. Ya tenemos ahí nuestro primer paso, sustituir y multiplicar. Vamos con el segundo paso, igualar a 0. Esta misma ecuación la voy a reescribir aquí abajo para yo decirles cuáles van a ser los movimientos. Primero, el 0.37x lo voy a mandar hacia el lado izquierdo antes de la y. Está positivo, lo voy a mandar negativo. El 1.11 lo voy a mover después del 2. Está positivo, lo mando negativo. Así es que hago mis movimientos.
Como primero debe de ir la X, pues acomodo esta X que voy a mover de estar positiva, la mando a la izquierda con operación contraria, o sea, negativa. La ecuación general dice que después va la Y. La Y aquí la tenemos, no se mueve, se queda igualita. Después los números, este número no se movió, se queda igualito. Los únicos que muevo, como es el 1.11, está positivo, lo mando negativo después del 2. Ese sí cambia. Los dos que muevo del lado derecho a la izquierda son los únicos que cambian de signo. Igual a 0. Así es que aquí hasta ahí llegó el paso número 2, igualar a 0. Al final, como tercer paso, se suma la parte numérica, o sea, esta parte de aquí. En este caso ahora quedó una resta, porque el 2 es positivo y el 1.11 quedó negativo. Bajamos el 0.37, bajamos el y al restar 2 menos 1.11 queda a 0.89 igual a 0. Y así queda nuestro ejemplo número 4 de cómo se generan ecuaciones de la recta a partir de dos coordenadas y también a partir de una coordenada y la pendiente. Ok, entonces nos vemos la siguiente sesión.